noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro de Minas y Petróleos, el doctor Diego Mesa. Pues él se acaba prácticamente de posesionar, pero él ha estado vinculado al gobierno del presidente Duque desde cuando el gobierno comenzó. Señor ministro, muchas gracias por aceptar esa invitación. Y a ver, ministro, ¿cuál es el punto primero en su agenda como ministro? Bueno, muy buenas noches, Yamil. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Para arrancar respondiéndole su pregunta de manera directa, creo que en este segundo tiempo del ministerio, la prioridad debe ser en lo que yo he llamado la reactivación sostenible. Y es que este sector de minas y energía está llamado a jalonar la reactivación económica del país. Y ahí tenemos una agenda muy grande en 3 puntos específicos. Tenemos la continuación de la transición energética con la ejecución de todos los proyectos de energía renovable no convencional, que vamos a dar un salto histórico para el país, pasando de menos del 1% de la matriz de generación de fuentes renovables no convencionales a más del 12% en el 22. Hay 14 proyectos con inversiones que suman casi los 10 billones de pesos. Tenemos también, como parte de la transición... Perdón, ministro, sobre este tema. Estamos hablando de el fomento, el estímulo a la creación de energía eólica con uso del viento y solar. Así es, Yamil. Hicimos 2 subastas y introdujimos también una serie de incentivos tributarios muy importantes que hicieron que despegara este sector. Después de las 2 subastas quedamos con 9 proyectos eólicos en el departamento de La Guajira y 5 proyectos solares en el Valle del Cauca, en Tolima, en Córdoba y en el Cesar. Esos proyectos van a entrar en operación en los próximos 2 años y tienen un componente de inversión muy importante. ¿Y qué tipo de estímulo está otorgando el gobierno, señor ministro, para que inversionistas extranjeros se hagan presentes tanto en La Guajira para la energía eólica como en el interior para la energía solar? Por ejemplo, se da una sobrededucción a las inversiones en este tipo de generación. Eso quiere decir que si un inversionista invierte 100 pesos en generación de energía renovable no convencional, puede deducir contra su impuesto de renta 150 pesos. Ese es un beneficio muy atractivo. Hicimos también que el IVA fuera automáticamente excluido, por ejemplo, para paneles solares y para todo lo que tiene que ver con generación de fuente solar. Y adicionalmente, ustedes recordarán el plan de desarrollo, tuvimos un enfoque en las industrias intensivas en el uso de capital. Se redujo el impuesto de renta de 33% a 30% gradualmente. El IVA en bienes reales productivos pasa a ser acreditable contra el impuesto de renta. Eso quiere decir que en esas inversiones el IVA desaparece y se vuelve un pago adelantado del impuesto de renta. Y adicionalmente, se le pidió que a los comercializadores de energía tengan una obligación de comprar entre el 8 y el 10% de este tipo de fuentes renovables no convencionales. En este momento, señor ministro, ¿a cuánto asciende porcentualmente la producción de energía eólica y solar? ¿Y a cuánto aspira a llevarla usted? En términos porcentuales de la matriz, Yamil, estamos apenas sobre el 1%. No. Hay un pequeño parque eólico muy chiquito en La Guajira, que tiene ya unos 15 años, y hay unos proyectos solares pequeños. Vamos a llegar al 13% a 2022. Esto es multiplicar por 50 veces la capacidad instalada de este tipo de fuentes que tenemos en el país en este momento. Y bueno, lo interrumpí, señor ministro, cuando usted iba a plantear el segundo tema de su agenda. Bueno, el segundo tema que tenemos, que también es supremamente importante, Yami, es la diversificación de la canasta minera. Y es no depender exclusivamente o casi que exclusivamente del carbón. Tenemos un potencial en minerales que además son fundamentales para esa transición energética, como es el oro y el cobre. Y aquí la gran apuesta es hacer minería de gran escala, con tecnología de punta y con los más altos estándares ambientales. Arrancamos este segundo semestre con el primer proyecto que queda en Buriticá, en Antioquia, una mina de oro que va a producir cerca de 8 toneladas de oro, y es un salto de más o menos el 20% en la producción de este mineral. De todas maneras, señor ministro,
producción de petróleo es fundamental para nuestro país. ¿Cómo va la exploración? ¿Cómo va la producción? ¿Seguimos bajando? Ahí, Yamid, ha sido una de las apuestas de que llegamos. Yo le doy una cifra para ponerlo en contexto. Cuando llegamos al gobierno en agosto del 18, llevamos 5 años sin firmar un solo contrato de exploración y producción. Yo personalmente estuve presidiendo el consejo directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en estos 2 años. Y en lo que va corrido de gobierno hemos firmado 31 contratos de exploración y producción. ¿Dónde están las grandes apuestas? Primero, en todo el tema costa afuera. Ahí, Yamid, cuando uno revisa en la región, se da cuenta que los grandes descubrimientos han ocurrido en la costa atlántica. Es el caso de Brasil, es el caso reciente de Guyana, donde tienen unas reservas ahora de más de 3.2 billones de barriles. Y en Colombia no habíamos vuelto a explorar esa cuenca, que es la que nos ha dado todo el gas, sobre todo desde La Guajira, y ahí logramos firmar 6 contratos con empresas del primer orden internacional como es ExxonMobil, como es Shell, como es Repsol y por supuesto Ecopetrol. Entonces las reservas de petróleo las recibimos en 5.7 años, hoy las tenemos en 6.3, un leve aumento, y en el tema de gas sí hemos tenido una reducción, que es donde tenemos la mayor preocupación y por eso tanto interés en darle viabilidad a la costa afuera y a los desarrollos continentales también. ¿Es posible que Colombia tenga que volver a importar petróleo, a importar gas? En este momento tenemos 6.3 años de petróleo que nos quedan y 8 de gas. Yo que le cuento ahí, Yamid, en el tema de petróleo como tal, vamos bien, hemos venido reponiendo las reservas. Gas es la principal preocupación, pero tenemos 2 grandes potenciales. Está, como le dije ahora, el tema de costa afuera y hay una apuesta grande que son los yacimientos no convencionales. Ahí tenemos que surtir, obviamente, todo el tránsito de hacer unos proyectos piloto de investigación integral para tomar una decisión con respecto a si se puede comercializar. Pero para tener las cifras claras, esos 8 años en gas que tenemos, solo con los yacimientos no convencionales podríamos pasar a tener entre 35 y 50 años de reservas. Y en petróleo podríamos pasar de esos 6.3 años a tener hasta 22 años de reservas solamente en el tema de yacimientos no convencionales. Estamos hablando de fracking. El fracturamiento hidráulico es una de las formas de extracción de los yacimientos no convencionales, Yamid. Pero digo, mejor dicho, soy más concreto. ¿Es indispensable el fracking en Colombia, ministro? Yo creo que es un tema indispensable si queremos acabar con el mito de perder la autosuficiencia petrolera que usted mencionaba ahora, Yamid. Pero no lo decimos nosotros en el Ministerio de Minas y Energía. Nosotros le pedimos una opinión a 13 expertos. La conclusión de ellos es un reporte bastante largo, pero en resumidas cuentas dijeron: la práctica se puede hacer de manera responsable con el medio ambiente, hay que asegurar que está la institucionalidad lo suficientemente fuerte, y para eso la recomendación es: hagan unos pilotos y con los pilotos podremos saber si estamos listos para aplicar esa técnica en Colombia. Ahora, ministro, mira, pregunta final por hoy. ¿En qué consiste la medida de alivio a las tarifas de energía eléctrica de los estratos bajos que tomó hoy Ecopetrol? Bueno, Yamid, el ministerio creó un programa que se llama Comparto mi energía y es para que usuarios de estratos 5 y 6 o empresas aporten voluntariamente recursos para pagar las facturas, sobre todo de estratos 1 y 2. Ecopetrol anunció hoy que va a destinar 3.600 millones de pesos en 2 contados para pagar facturas de estrato 1 y 2 de el mes de julio y el mes de agosto. Qué buena noticia, ministro. Ojalá todas las noticias fueran así, de gran alivio para las clases menos pudientes. Ministro, muchas gracias, muy amable. Quisiera invitar al ministro a continuar con este diálogo mañana. Hacemos la grabación ahora mismo, porque son muchísimos los temas que quiero tratar con usted. ¿Acepta? Claro que sí, Yamid, con todo el gusto, porque tenemos una agenda bastante amplia que le mencioné ahora, el tema de la reactivación sostenible. Le dejo los datos para mañana. Tenemos 35 proyectos priorizados, más de 37 billones de pesos en inversión y 56.000 empleos directos. Estupendo, ministro. Entonces, muchas gracias y continuamos conversando mañana. Los invitamos a ustedes, televidentes, a continuar con el señor ministro Diego Mesa de Minas y Petroleos y con nosotros en CMI mañana. Por ahora, muchas gracias y continúen aquí en Noticentro 1 CMI.